Así que el título de esta prédica es ¿a quién dejas sentar en tu mesa? ¿A quién dejas sentar en tu mesa? Y hoy quisiera que por un instante tú pensaras en esa pregunta. ¿A quién dejas tú sentar en tu mesa? Y es interesante. Quiero leerles en la palabra Lucas 12:37. Vamos a ir a Lucas 12:37. Y espero que todos hayan traído su espada, porque tenemos que cargar nuestra espada. La espada es la palabra de Dios, así sea en el teléfono, el manuscrito, la Biblia, pero tenemos que andar armados siempre, no con armas físicas, con armas espirituales. Y la palabra en Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los que su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Hoy vengo a hablarte del significado de la mesa. ¿Qué es estar sentados a la mesa? Y a quién sí debemos dejar sentar a la mesa y a quién no debemos dejar sentar a nuestra mesa. La mesa, como todos sabemos, es un objeto de gran importancia en nuestro diario vivir, ¿cierto? Creo que de las cosas que primero uno compra cuando se mueve a un lugar o cuando llega, como muchos de nosotros que hemos llegado a este país sin nada, lo primero que uno compra es una mesa, ¿cierto? Además de la cama y otras cosas, pero la mesa porque uno quiere tener ese lugar donde se pueda reunir con su familia, donde se puedan compartir estos momentos. Ahí es donde se sirven alimentos, ¿cierto? Pero ahí es donde se viven los mejores momentos familiares. Ahí es donde hasta se cierran los mejores negocios, alrededor de una mesa en un restaurante, ¿cierto? La mesa, alrededor de una mesa se comparten las mejores ideas. Cuando uno quiere tener una atención con alguien, ¿sí o no? Cuando uno quiere conocer más a alguien, cuando uno quiere entablar o tener un gesto de gratitud o un gesto de amistad, ¿qué hace uno? Invita a la mesa, ¿cierto? A comer, generalmente. Y hay un dicho que yo he escuchado hace muchos años, dice: el cristiano no toma ni fuma, pero come, dicen en mi país. Y es verdad, siempre todo va alrededor de la mesa, ¿cierto? Cualquier evento, cumpleaños, matrimonios, no sé, piénselo, graduaciones, siempre uno invita a comer. Y siempre ocurren todas esas situaciones, ¿dónde? A la mesa. Y ahí también se cierran muchos negocios. Ahí es donde muchas ideas en muchos grandes empresarios, donde se concretan alrededor de una mesa. Pues la mesa tiene un significado muy grande en la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero invitarte a que lo encuentres conmigo. También para los que vamos a grupos de conexión, y hoy quiero hacer una cuña con los grupos de conexión. Nuestros grupos de conexión son esos grupos en la mitad de la semana donde nos permite conocer más de Dios, compartir la palabra, pero además lo más divertido para mí el grupo de conexión, además de la palabra obviamente, es que al final compartimos a la mesa. Un cafecito, alguien trae algo, comida, y de verdad que ahí es donde más nos nutrimos. Ese momento, estamos esperando ese momento para compartir la buena comida, el café. Muchas veces ahí es donde se abre la persona para contar testimonios, para contar de su situación, donde nos alegramos con las victorias de los unos a los otros, donde muchas veces escuchamos que la oración ha sido contestada, pero también donde a veces la persona abre, es el momento cuando la persona abre su corazón alrededor de una mesa. Y es bien especial. Pero miremos juntos, como les decía, qué dice la palabra de Dios acerca de la mesa. Así que quiero que me acompañen a Esther 5, 1 al 4. La reina Esther. Este pasaje de la reina Esther, que creo que muchos de nosotros lo conocemos, no lo vamos a leer todo, pero sí les quiero leer un par de versículos. Dice: y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio.
Y cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano. Ester entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. ¿Quién conoce esta historia? En La Reina, parece un cuento de hadas, ¿cierto? Es bien bonita esta historia. Esta mujer que fue escogida por Dios para impactar un lugar, para después más adelante ser usada para defender al pueblo de Dios. La reina es que fue escogida, es esa mujer que el rey escogió como reina. Y en esa época la reina no podía ir, ni siquiera se podía presentar ante el rey si no era porque él la llamaba. Y esta mujer tuvo la valentía de decir: no, yo me voy a presentar. ¿Por qué? Porque había escuchado que el pueblo de Dios iba a ser destruido. Y puso a ayunar a todo el mundo y puso a orar a todo el mundo. Y fue valiente y dijo: yo me voy a presentar ante el rey. Pero miren que en ese momento no le manifiesta el problema, sino le dice que te invito a un banquete. Vamos a compartir, ¿dónde? A la mesa. Y ella tiene esta gran sabiduría que invita al rey y a Amán, que era este hombre malvado, que fue el que estaba haciendo todo un complot para acabar con el pueblo judío a espaldas del rey. Y lo invita a comer y lo invita a la mesa y van, y luego al otro día vuelve y lo invita, y así lo hace. Lo invitó por varios días para poder hablar con él. Y mire que desde el primer momento dice la palabra que ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Después, en una de estas invitaciones a la mesa, ella descubre el plan de Amán y todo se revela. El pueblo judío se salva por la obra y valentía de esta mujer, que tuvo tanta sabiduría y no dejó que siguiera adelante, sino que invitó al rey al banquete, a la mesa. Pero miremos también, por ejemplo, la historia en 2 de Samuel 9, 6 y 7. 2 de Samuel. Y esta historia es la historia del rey David y de Mefiboset. Miremoslo. 2 de Samuel 9, 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él restituye a este joven. Recordemos la historia. Este era un niño cuando pasó todo lo de David, todo lo que pasó con el rey Saúl. Este niño era pequeño. Una sierva lo toma, lo dejó caer, es lisiado de sus pies, y por muchos años vivió en Lodebar, que era una tierra abandonada, que era una tierra donde no pasaba nada, donde no había fruto. Hasta que un día David, con esa promesa que le había hecho a Jonatán, dijo: bueno, ¿y no queda alguien de la descendencia de Saúl? Y restaura y restituye a Mefiboset y lo manda a llamar y lo viene a invitar. Y ¿saben qué es lo curioso? Le dijo: vamos. Y si usted lee la palabra, en este capítulo aparece 4 veces David diciéndole a Mefiboset: y de ahora en adelante comerás a mi mesa. ¿No le parece curioso que lo repita? Y comerás a mi mesa. Y le restituyó
la dignidad, le restituyó el honor, le restituyó el privilegio que este hombre tenía, la promesa que se habían hecho como amigos de que él iba a estar sentado a su mesa. Y no sé si usted está entendiendo lo que estoy queriendo decir y lo voy llevando, pero es muy importante nosotros poder saber que estamos sentados a la mesa y lo que significa. El versículo 10 de este mismo capítulo dice: tú pues le labrarás las tierras, hablándole al siervo, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Y ayúdeme a leer esa última parte. Dice: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y el 13, vamos al 13. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba ¿qué? Lisiado de ambos pies. Mire qué tremendo y qué interesante. Como les decía, en esta sola historia, en este solo capítulo, aparece 3 o 4 veces la palabra: siempre comerá a mi mesa, a la mesa del rey. Y yo no sé si tú hoy estás comiendo a la mesa del rey. Yo espero que sí. Y la tercera, y creo que hay más ocasiones donde se nombra la palabra mesa y donde se refiere a la mesa, es ese suceso magnífico y maravilloso de la última cena, en Lucas 22, 14 al 16. Eso último que el Señor Jesús hizo con sus discípulos antes de ser entregado, antes de saber que iba a ser lapidado, antes de que saber que iba a ser escupido por todo lo que iba a pasar. Él no hizo otra cosa, sino cuando entró a Jerusalén, ¿qué hizo? Planeó todo, le dijo: vaya donde este señor, vaya allí al mesón de aquel y pídale este salón, porque hoy voy a cenar contigo. Y se subió y cenó con todos sus discípulos y estuvo con ellos a la mesa. A la mesa, dice la palabra, Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y lo sabemos, ¿cierto? Jesús compartió con ellos. Jesús hasta en ese momento le dio la última oportunidad a Judas, sabiendo lo que Judas iba a hacer, conociendo el corazón de Judas, él todavía le permitió sentarse a la mesa con él. Y yo me imagino, y Cata lo decía el jueves, que me pareció tremendo, como hasta el último momento el Señor Jesús le permitió a Judas arrepentirse, porque no quería que fuera, él ya conocía el final de Judas, que fue el que lo traicionó. Pero él dijo: no, yo voy a hacer hasta lo último para que mi hijo se arrepienta, porque ese es Dios. Dios es el que nos da todas las oportunidades habidas y por haber, para que nosotros nos arrepintamos y estemos y podamos estar sentados a su mesa. Así que ya hemos visto la bendición que es estar sentados a la mesa, ¿cierto? Nosotros estamos sentados a la mesa cuando le recibimos en nuestro corazón. Cuando nosotros conocemos del Señor, abrimos nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Rey y Señor. En ese mismo momento tenemos el derecho de estar sentados a su mesa y de poder disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para ti y para mí. La palabra dice que tenemos el derecho de estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y si tenemos ese derecho, tenemos el derecho de tener una vida en abundancia, de disfrutar de todas las cosas que Él sufrió y padeció para que nosotros pudiéramos estar sentados a la mesa.
Pero hoy vengo a traerte una pregunta. ¿A quién dejas tú sentar a tu mesa? Porque ya conocemos la historia, conocemos lo que dice la palabra, sabemos que tenemos el derecho, pero ¿saben qué? Muchas veces dejamos sentar al enemigo a nuestra mesa. Y hemos abierto puertas, hemos abierto rendijas, y el enemigo ha venido a sentarse a la mesa. ¿Y qué ha hecho el enemigo cuando se sienta a la mesa? Pues nos quita los derechos de hijo. Empieza a mandar dardos a nuestra mente. Y hoy te quiero hablar solo de 3 cosas, porque hay más. Pero me quiero enfocar en 3 cosas que yo quiero que hoy tú pienses a quién tienes sentado en tu mesa. O a quién de pronto le has dado el derecho de sentarte en tu mesa. Porque tú como hijo, tú eres hijo de Dios. El Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo. Lo dice Romanos 8. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos le hemos dejado que el enemigo se siente a la mesa con nosotros? Y el enemigo empiece a robarse esas bendiciones que por derecho Dios nos ha dado. Así que te traigo 3 cosas para que te lleves a tu casa y lo medites. Le damos un lugar al enemigo en la mesa, ¿saben qué? Cuando dejamos que la depresión y la ansiedad nos toque. ¿Cómo nos toca la depresión y la ansiedad? Por medio de dardos. Usted sabe, levante la mano, ¿quién sabe que nuestra batalla está aquí en nuestra mente? Lo dice su palabra. La batalla más grande que nosotros tenemos en lo espiritual es nuestra mente. Es lo que nosotros dejamos entrar a nuestra mente. La palabra dice que el escudo de la fe apaga los dardos de fuego encendidos que el maligno nos manda. Lo dice su palabra. Porque el enemigo es especialista en enviar dardos, en enviar pensamientos, en enviar suposiciones. No me saludó y me montó una película. No me miró, no me llamó, me monté la película. Y además dejamos que los dardos entren a nuestra mente cuando no cuidamos lo que vemos y lo que escuchamos. Es muy delicado. Y esta mañana meditaba y pensaba, qué tremendo que la pandemia, al principio de la pandemia, cuando todo se cerró, todo el mundo pensó que era una gran bendición para unir a las familias, para poder pasar más tiempo en familia, para poder tener más tiempo con Dios, para poder buscarlo más, porque estábamos encerrados, no podíamos salir a ninguna parte. Y saben que 3 años después, casi 4, las mayores estadísticas de divorcio, de violencia, de suicidios, de enfermedades mentales surgieron después de la pandemia. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué? Por lo que entra en nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos. Y eso se llama un aparatito pequeño llamado celular, tableta, videojuegos, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Y sí, puedo seguir, Twitter. Y ese último que sacaron ahora. Eso consumió nuestra mente y está consumiendo la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nosotros como adultos. Porque usted no me dejará mentir que cada cosa que usted ve en el celular, si usted pasa muchas horas en el celular, su mente empieza a ser afectada. Para los que no me conocen, yo soy maestra de niños. Soy maestra de niños de segundo grado de 7 a 8 años. Este año cumplo 20 años de estar enseñando y puedo comparar cuando empecé a enseñar
y ahora 20 años después, ¿cómo ha cambiado el aprendizaje en los niños? Hace 20 años no existía o no se usaba tanto el celular como ahora. Entonces los niños se entretenían de otra manera, con los deportes, con los juegos, con la bicicleta, saliendo a correr, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora con un niño y un joven que está? Mire, tengo niños que no saben casi correr, no tienen la motricidad para correr, no tienen la motricidad fina para agarrar un lápiz, porque lo único que saben es estar en el celular. Saben mover este dedito o este, no más. Tristemente tengo niños que pasan todo el tiempo encerrados, nunca los han llevado a un parque, no saben montar la bicicleta, no saben ni pegarle a una pelota. Triste. Pero lo que está entrando acá, se está levantando una generación que a los 7 años están viendo pornografía. 7 años. ¿Y por qué ellos lo buscan? No, porque les llega solo en un aparato llamado celular. Entonces, ahí estás dejando sentar a tu mesa a un enemigo. Y no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro, lo tenemos en tu casa. Lo tienes en tu casa y le has ido abriendo camino. ¿Por qué? Muchas veces por el trabajo, todos tenemos que trabajar. Es lo que yo le digo a mis papás, yo entiendo que tú tengas que trabajar. Yo no le puedo decir a una mamá mía de la escuela, no trabaje y dedíquese a sus hijos. No puedo, ¿cierto? Son padres que necesitan trabajar. ¿Sabe cuál es mi consejo? Papá, mamá, dale tiempo de calidad. El poco tiempo que puedas estar con ese niño, llévalo a un parque, llévalo a la alberca, comparte con él. Dale comida a los patos en un lago, ve a caminar con él, da la vuelta a la manzana. No son cosas caras los que ellos están pidiendo, no es el dinero, es el tiempo. Entonces no le des lugar al enemigo. ¿A quién estás dejando sentar en tu mesa? Claro, un niño con un celular no hace ruido, no se mueve, se está quieto, no, ¿sí o no? Y es más fácil para uno hacer oficio, trabajar, hacer sus mandados. Pero el niño, su mente se está afectando y ahí tú estás dejando entrar al enemigo, estás dejando que él se siente a tu mesa. Y hoy los exhorto. No, mire, han habido casos donde es tanta la adicción y hay estudios que comprueban que los videojuegos y todos esos aparatos producen las mismas reacciones que produce la marihuana, la cocaína. Hay estudios. Tú le quitas eso a un niño y te vas a ganar una gran pataleta, porque el niño siente ansiedad, siente desespero, se tira al piso. Puedes ver la gran adicción que está causando eso. ¿A quién estás dejando sentar en tu mesa? Ten un balance, ten balance. Yo no te digo quítaselo del todo, hoy no vengo a decirte eso. Ten balance, balance en todo. Nuestra vida espiritual cristiana debe tener un balance. La segunda cosa que quiero venir a hablarte hoy es no le des lugar al enemigo en tu mesa cuando dejes entrar la ofensa. Usted sabe que eso que les decía de la pandemia causó que la gente esté intolerante, irascible. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en el tráfico, la gente maneja con más violencia, es impaciente, todo lo quiere ya, no quiere hacer ni los pares, ni los semáforos, nada, porque ahora estamos como irritables. Y cualquier cosa nos enciende, nos prende. Ahí le estás dando
lugar al enemigo en tu mesa. La ofensa es algo que te hacen a ti, que tú dejas entrar en tu corazón. Una palabra, una mirada, un gesto, una actitud. Y eso que entra a tu corazón causa una herida en tu corazón. ¿Y sabe qué se levanta después del espíritu de ofensa? El orgullo. Y empiezas a construir un muro de ladrillos llamado orgullo. A mí no me pasa nada. Yo no tengo nada. A mí no me importó lo que esa persona me hizo. Y levantas el muro del orgullo. Y ahí estás dejando que el enemigo se siente a tu mesa. Y después dices, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué yo empiezo algo, va bien, se cae? Hoy le pido mucho al Espíritu Santo que nos esté hablando y nos esté revelando. Porque a la primera que habló este mensaje fue a mí. Por mucho tiempo, hace muchos años, yo conocí al Señor a los 18 años. El Señor vino a nuestra vida como familia. Y 7 años después tomé malas decisiones, me aparté del Señor y tuve una ofensa arraigada en mi corazón por mucho tiempo. Yo iba a la iglesia, yo servía en la iglesia, casi obligada porque mis papás, yo era menor de edad y mis papás me llevaban, o sea, si quería ir al cine, tenía que ir a la iglesia. Pero Dios sabe por qué, y le doy gracias a Dios a esos papás que nos obligan a venir a la iglesia, porque esa semilla queda sembrada ahí, porque esa semilla queda ahí, así lleguemos con mala cara. Yo les digo a los papás, la iglesia no es una opción, tú no le das opción a tu hijo, tú no le dices, ¿quieres ir a la escuela? Hoy no quieres ir a la escuela, ¿cierto que no? La escuela va porque va, se levanta, se va. Y a la iglesia muchas veces, ¿por qué no vino? No quería. ¿Cuándo la iglesia es una opción? ¿Cuándo? La iglesia no puede ser una opción, padres. Porque usted sabe que aquí se están llenando de palabra, porque aquí les están dando las herramientas para enfrentarse al mundo, un mundo que está perdido. Los mayores índices de drogas están en las escuelas, los mayores índices de homosexualidad están en las escuelas, padres. Si nuestros jóvenes y niños no tienen herramientas y no saben quiénes son en Cristo, ¿cómo se van a defender de un mundo que los está consumiendo? Que los está cambiando, les está lavando el cerebro y les está haciendo cambiar de idea. Que las niñas ya no son niñas sino niños. Que ahora ya no me gustan los niños sino las niñas. Porque un día dijimos, no quieres ir a la iglesia, no vayas. No, padres, no dejes sentar al enemigo en tu mesa. Porque nosotros necesitamos formar jóvenes que se paren y defiendan el nombre de Cristo. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios, que se paren y digan, esto fue lo que yo aprendí. Es triste conocer testimonios de personas que se han desviado de la iglesia cuando de pronto te dicen, sí, es que yo conocí de Dios cuando era niña. A mí me llevaron toda la vida a la iglesia. ¿Y qué pasó? Claro, aquí no somos perfectos. Y si usted está pensando que viene a la iglesia porque todo el mundo es perfecto, le doy una mala noticia. No somos perfectos. La iglesia es un hospital. Estamos en proceso todos los días. Y sí, hay gente que te puede fallar en la iglesia. Sí. Hay gente que te va a ofender en la iglesia. Sí. Que no debería pasar, pero pasa. Y por una ofensa nosotros no podemos permitir que el enemigo se siente en la mesa. Porque ¿sabe qué hace la ofensa? La ofensa nos aleja. La ofensa nos aleja de los hermanos. La ofensa nos aleja de la familia, pero nos aleja de Dios. Porque hay una herida en tu corazón. Y la tercera cosa, no dejes sentar al enemigo. No le des lugar cuando entra la duda. Y aquí todos creo que hemos pasado por duda. ¿Y a qué me refiero? Cuando han habido situaciones y oraciones que no han sido contestadas. Cuando pasa el tiempo, pasan los días, los meses, los años,
Y hay una oración que tú todavía no ves la respuesta. Y ahí entra la duda. Y ahí entra la incredulidad. Y con solo eso dejamos entrar al enemigo y sentarse en nuestra mesa. No permitamos que la oración que no ha sido contestada nos enfríe, nos desanime. O uno dice, ya no voy a orar más por eso porque Dios no me escuchó. O peor aún, metemos la mano y queremos obrar nosotros. Yo creo que todos aquí tenemos una oración que no ha sido contestada. Yo creo que todos aquí tenemos una oración que por años hemos hecho y no ha sido contestada. Y hemos llegado a decir, pero ¿dónde está Dios? Cuando tú dices eso, le estás dando lugar al enemigo en tu mesa. Y la única manera de poder salir y de poder sacar a ese enemigo que se ha sentado en tu mesa. ¿Sabe cuál es el único propósito del enemigo? Desviarte de los caminos de Dios. ¿Tú le quieres servir a Dios? El enemigo te va a molestar. ¿Tú quieres hacerle cosas bien en la escuela? El enemigo va a venir a molestar. ¿Tú sabes quién eres en Cristo y dices, Señor, yo quiero ir a las naciones, quiero servirte? El enemigo va a venir. Porque ¿a quién molesta el enemigo? A los que tienen propósito. Y si usted hoy no sabía, usted y yo tenemos un propósito. El día que abrimos nuestro corazón a Dios, el día que le dijimos, Señor, aquí estoy, úsame, ese día Dios te dio propósito. Y el enemigo se va a interponer de todas las maneras habidas y por haber para que tú no lo logres. Si los jóvenes han dicho, yo me voy a mantener fiel a Dios, yo quiero servir, el enemigo te va a molestar. No le des lugar al enemigo en tu mesa. No le lo des. Porque el enemigo te va a endulzar el oído por un rato y luego te va a dar una patada y te vas a quedar peor de como estabas. Cuando entra la duda, cuando no contesta las oraciones el Señor por alguna razón, cuando un hijo está perdido, cuando como madres hemos orado por ese hijo que se fue y no ves la respuesta y te desesperas y dices, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahí estás dando lugar al enemigo en tu mesa. Cuando emprendes algo en lo económico y las cosas no te resultan y te metes por aquí nada y te metes por allá y dices, Señor, yo voy a hacer lo que sea y voy a tomar la respuesta en mis manos. Ahí le estás dando un lugar al enemigo en tu mesa. No lo hagas. No lo hagas. Hoy vengo a decirte que el Señor ha preparado un banquete para ti y para mí. Y por un segundo quiero que pienses, ¿qué le vas a agradecer a Dios hoy? ¿Por qué? Amén. Cierra tus ojos y dile, Señor, hoy te agradezco por. Hermanos, no estamos debajo de un puente. Hermanos, estoy segura que usted no se acostó sin comer anoche. Estoy segura que usted ha tenido una cama donde dormir. Y estoy segura que usted llegó en un carro a este lugar. Hay mucho que agradecer, mucho. Recordemos que el Señor nos ha dado un banquete. ¿Que van a haber pruebas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. No te tengo otra noticia. Vamos a vivir aflicción. La palabra lo dice, estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad que yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Y te voy a decir algo, esto no se va a poner mejor, se va a poner peor. Porque los últimos tiempos no es que van a venir, ya están aquí. Si usted no se ha dado cuenta, mire a su alrededor, siéntese a ver las noticias y se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y esos tiempos que decíamos van a venir, ya están.
No le demos lugar al enemigo en la mesa. Si vemos, ¿y ahora qué hacemos? Me vas a decir, Sonia, pero bueno, sí, reconozco. Estoy ofendida, reconozco que la depresión, que lo que he usado mi mente, que he dejado entrar pensamientos que no corresponden a mí. ¿Qué hago ahora? Tú tienes las armas. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas mentales, de fortalezas de depresión, de fortalezas de duda, de ofensa. Para eso son las armas. Nosotros no peleamos con las manos naturales, ni con guantes. Nosotros oramos en oración, en ayuno, en pararte, en decir no más, te vas en autoridad. Y esto lo viví hace poco. Fuimos a Chile con mi esposo. Estuvimos allá una temporada y empecé a sentir lo que estaba pasando en el ambiente allá en Chile y precisamente con una sobrina, y empecé a sentir lo que ella sentía. Estaba ella en depresión, está pasando por un divorcio y lo estaba sintiendo, sentía la tristeza. Empecé a sentirme mal, como una tristeza profunda, como con ganas de salir corriendo, hasta que un día dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Le estás dando lugar al enemigo en tu mesa. Esto no es mío, no tengo motivos para estar así. Pero pasaban los días y yo sentía algo feo. Porque somos espirituales, porque tienes el Espíritu Santo en ti. El Señor nos da discernimiento, nos da revelación, nos usa. Y empecé a sentir todo eso que estaba en el ambiente, hasta que un día dije, esta no soy yo. Necesito pararme. Y hasta fue mi esposo que me dijo, ¿por qué no oramos? Ora. Me quedé mirándolo porque sé que fue Dios el que me dijo, ora. Y de verdad nos tiramos al piso y arrodillamos. Le dije, Señor, no, me resisto a tener esta tristeza. Me resisto a estar así. Yo no le voy a dar lugar al enemigo en mi mesa. El Señor ha prometido que soy cabeza y no soy cola, que voy por encima de las circunstancias y no por debajo, que el enemigo está bajo mis pies. Y ahora mismo te vas. Y lleno mi cabeza y mi mente. La palabra dice que debemos pensar en ¿qué? En lo bueno, en lo justo, en lo honesto, donde hay virtud alguna, lo que es digno de alabanza, en eso pensar. ¿En eso piensas? ¿O estás pensando en la cartera de la amiga, en el TikTok que hizo, en el Facebook que viste, en cómo se viste, no se viste, si tiene o no tiene? Eso es lo que estás pensando. Con esas armas no vas a salir adelante. Tus oídos están escuchando toda esa basura de música, y perdón la palabra, que está ahí, que tiene letra supremamente fea, que te llevan a hacer cosas feas, que escuchas de traición, de celos, de drogas. ¿Eso estás escuchando? ¿Cómo vas a sacar al enemigo de tu mesa? Llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Se ha perdido la costumbre de leer la palabra, hermanos. Mucho se ha perdido. No leemos la palabra. No tenemos herramientas para defendernos. No las tenemos. Se ha perdido la costumbre. Porque te digo una cosa, todos los días, y mi esposo es testigo, leo la palabra, me postro delante de él, le clamo a él, y quiere zarandearme y se quiere sentar en mi mesa. Yo no me imagino a alguien que ni siquiera abre la palabra. Necesitas armas. Y sabes una cosa, no lo puede hacer nadie más, solo tú y yo. Ese día que hicimos eso con mi esposo, se fue la sensación de tristeza, de amargura, de esa tristeza profunda. Todo lo que estaba sintiendo se fue. Prendí alabanza y dice, conmigo no puede, porque yo le declaré la guerra al enemigo. Ni a él, ni a mi familia, ni a mí él me puede tocar, porque me sacó de lo profundo, del lodo cenagoso, me sacó de ahí. Y yo atrás no vuelvo atrás. El Señor lo sabe y lo sabe.
Así que hoy quiero invitarte, si te puedes poner de pie, por favor. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, este es uno de mis versículos favoritos. Dice 3 cosas que hay que hacer. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Si te llevas algo hoy, quiero que te lleves estas 3 cosas. Someterse, repita conmigo, someterse, resistir y huirá. Si tú estás sometido a Dios, si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú estás caminando en rectitud y en obediencia, estás sometido. No le des lugar al mundo, porque eso no es someterse. Si estás sometido a Dios, entonces resiste. Mire que la palabra no dice someterse y él huirá. Dice que resistir. Resistir es pelear, batallar, declarar, pisar, caminar, hacer guerra espiritual. Y entonces la tercera, él tiene que huir. ¿Quién huye? El enemigo. ¿A quién estás dejando sentar hoy en tu mesa? ¿A quién? Y si tienes el enemigo sentado en tu mesa, yo quiero que ores conmigo. Y si sientes el deseo de pasar adelante, quiero orar por ti. Queremos orar por ti para que te vayas libre de este lugar. Porque el Señor no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Nos llamó a libertad. Él no quiere que vivamos toda la vida esclavos, no, porque Él pagó un alto precio. Así que repita conmigo: Señor Jesús, en este día entrego mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Perdóname por las veces que he dejado al enemigo sentarse en mi mesa. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Hoy te recibo para que mores en mí. Hoy te recibo para que me guíes, para que me unjas, para que me llenes, en el nombre de Jesús. Y mientras usted escucha esta alabanza, vamos a pasar adelante. Si usted necesita y quiere oración, por favor, no se vaya como entró, váyase diferente y saque al enemigo hoy. Sáquelo de su mesa ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias.